Estimados hermanos en Cristo Jesús, el Señor los bendiga. Y aquí estamos con un video más, refiriéndonos al problema de las sectas que afectan el desempeño espiritual que la gente quiere buscar sobre Dios. Y la cuestión y el problema es de que cuando uno empieza a buscar de nuestro Señor Jesucristo, tiene que uno fijarse muy bien a dónde se para, porque han venido muchos engañadores, mucha gente vividora del Evangelio, gente que no ha nacido de nuevo y que se hacen llamar apóstoles, que no tienen temor de Dios, que las cosas espirituales no les importa, sino que lo que les importa es lo que van a recibir de ingresos. Y cuidado con los que se hacen llamar apóstoles, y uno de ellos es Nazón Joaquín, dinastía joaquinista, empezando con el abuelo, el padre y el nieto. Los otros dos la libraron porque no había tecnología y porque en México se puede hacer lo que la gente quiere. Pero no es tanto la culpa de ellos, sino de la persona que no se somete a la palabra. Y que le digan a uno que el apóstol sutano, que el apóstol fulano, que el apóstol mengano, es donde uno tiene que tener abiertos los ojos para que no te engañen. Así como tienen engañados a los fieles de la luz del mundo. Y se les puede llamar inocentes, pero a la vez no, porque son culpables, no se someten a la palabra. Porque uno de los requisitos para llamarse apóstol es haber conocido personalmente a Jesús, es haber caminado en Israel con Él, es haber sufrido los desprecios, porque el pueblo de Israel, como todo mundo sabe, ellos no creyeron en Él. Y no se puede generalizar que todo Israel, parte del pueblo de Israel sí creyó en Él. Otro de los requisitos fue haber sido escogido por Jesucristo, pero tuvo que ser personalmente, así como lo explica en la Biblia, cuando vio a Pedro y a su hermano, que le dijo a Pedro: ahora tú vas a ser pescador de hombres. Fue en persona. A Juan, a Pedro, a Bartolomé, a Judas, a Felipe y a los demás. Otro de los requisitos fue haber sido testigo de sus milagros, haber vivido esa experiencia. Y otro de los requisitos fue el seguirlo, a donde el maestro iba. Inclusive Pedro le dijo que él nunca lo iba a abandonar. Pero si tú lees la palabra de Dios, tú ya sabes qué es lo que aconteció. ¿Y qué fue lo que aconteció? Que Pedro lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Esos sí eran verdaderos apóstoles. Ellos sí daban la vida por el Evangelio. Ellos no eran mentirosos, ellos hablaban con la verdad. Ellos no cometían los actos aberrantes que Nazón Joaquín ha cometido. Ellos no echaban las mentiras que Nazón Joaquín dice, que él no fue nombrado por hombres, sino por Dios. Esos pasajes se los roba a Pablo. Y es una vergüenza los motivos por los que este hombre está metido en la cárcel. Y las consecuencias de autollamarse apóstol son muy peligrosas. Todo acarrea sus consecuencias, que son muy graves. Bien dijo Gamaliel, que hay gente que se hace llamar seguidora de Jesús, llamándose apóstoles, pero al final perecen. Ahí tienen a Teudas. Este señor falleció por autonombrarse apóstol de Jesucristo, cuando en realidad Jesucristo no lo llamó. Y las consecuencias de Nazón van por el mismo camino. Este señor, si no soporta los años que le van a echar en la cárcel, es posiblemente que cometa una locura. Bien dice la palabra, de Dios nadie se burla. Estos son uno de los temas importantes que todo seguidor de nuestro Señor Jesucristo debe saber. Tiene que estar uno armado con la palabra, ya que la palabra de Dios es la armadura. Pablo recomienda usar la armadura de Dios. Y esperamos que los miembros de la luz del mundo no vayan a cometer una locura, porque en realidad yo creo que sí hay algunos miembros que serían capaces de atentar contra su propia vida al saber la condenación de este hombre.
Porque para sacar una conclusión, en este caso, no necesita uno profetizar ni ser profeta. Este señor jamás vuelve a salir a la calle. Bendiciones a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.